noches con todos, un gusto dirigirme a ustedes. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación acerca de las técnicas que se emplean para el mejoramiento genético vegetal en un contexto muy interesante. Se viene un fenómeno del Niño, un evento climatológico que tal vez va a pasar un poco desapercibido en algunos casos, pero en el sector agrícola sí va a haber unos efectos pero muy duros, por no decir catastróficos, porque gran parte de la agricultura se ha estado manejando, si bien es cierto, ha tenido un éxito, pero a la misma vez no nos estamos preparando de manera adecuada con el desarrollo de nuevas variedades o especies cultivadas que tengan algunos caracteres plus que permitan adaptarse a los diferentes eventos climatológicos, como un evento de sequía, un evento de helada, un evento de impacto, de incremento de temperaturas. Entonces, pero es necesario tener algunas herramientas que puedan evaluar germoplasmas, que nos permitan analizar el potencial genético que puedan tener. Tanto los materiales que se encuentran en los bancos de germoplasma, que no es un ente estático, sino que también los materiales que se encuentran en un proceso de mejoramiento continuo, poder ubicar los materiales o los alelos que se encuentran en los extremos, que puedan tener alelos con una frecuencia de muy baja frecuencia, pero que tengan ese carácter de importancia. Antes de empezar la presentación, quiero rescatar dos puntos acerca del ponente anterior y comentar que estos tipos de trabajos no solo implica el trabajo continuo de una persona, sino implica el trabajo continuo de un grupo de personas y que es necesario incorporarse con estudiantes, investigadores, generar nuevas ideas. Eso es lo importante que el presentador anterior hizo y lo cual me da mucha alegría que lo pueda citar en este momento. Bueno, antes de nada voy a hacer una pequeña introducción acerca de GenLab. GenLab es una empresa que cuenta con más de 21 años a nivel nacional y que brinda soluciones tecnológicas. Estas soluciones tecnológicas están asociadas netamente a ciencias de la vida. Y dentro de las ciencias de la vida está asociado principalmente a tres pilares. Uno de ellos es en el área microbiológica, el área de la biología molecular y la última área que es NGS, secuenciamiento de nueva generación, con un conjunto de plataformas, que permiten dar soluciones a las diferentes problemáticas, ya sea desde el punto de vista de sanidad animal, sanidad vegetal, identificación de genes, identificar la diversidad genética de algún cultivo, de alguna especie, de algún microorganismo, cómo se encuentra a nivel medioambiental los microorganismos y bajo un evento de una incursión minera, una intervención minera pueda afectar también los microorganismos, la ecología microbiana de los suelos. Principalmente GenLab para esta presentación presenta soluciones que están asociadas en la sanidad animal, vegetal, la investigación básica y en el área de agrogenómica. Y para ello cuenta con un conjunto de equipos que puedan servir para dar solución a las diferentes preguntas de investigación que puedan tener. Con respecto a las plataformas, GenLab cuenta con un conjunto de equipos, en este caso son los secuenciadores de la empresa Illumina, que es un socio estratégico, que permiten realizar secuenciamientos genómicos desde un virus hasta bacterias, parásitos, otros sistemas eucariotes más complejos, como en el caso de las plantas o humanos,
y en su defecto también realizar estos tipos de trabajos de secuenciamiento de una manera mucho más acelerada. Es así, de izquierda a derecha, que tenemos un portafolio de equipos que puedan dar solución a cada una de las preguntas de investigaciones que ustedes tienen. El secuenciador de menor capacidad es un ISEQ y el de mayor capacidad es un NovaSeq X, que te permite realizar secuenciamientos de 48 genomas en menos de 24 horas. También cuenta con equipos que tienen una categoría IVD, como son los NextSeq y los NextSeq 550 y los MySeq. Estos dos de color plomito o blanco son los que tienen la categoría IVD. También existen otros secuenciadores que te permiten realizar trabajos de transcriptómica con fragmentos desde 150 pares de bases hasta 300 pares de bases, y también, dependiendo de la profundidad del secuenciamiento, uno puede seleccionar un secuenciador específico para estos tipos de trabajo. Me estaba olvidando que, si bien es cierto, los secuenciadores es importante para los trabajos de investigación, pero también implica tener una capacidad de respuesta para el análisis. Si bien es cierto, en la actualidad las capacidades en el Perú en temas de bioinformática están incrementándose, pero también existen algunas soluciones dentro de la misma plataforma de Illumina, donde la información puede cargarse a través de la nube y a través del sistema se puede almacenar la información y a la misma vez realizar los análisis. Y ya para eso existen algunos scripts previamente registrados en esta plataforma, con la cual permite analizar los datos, la información genómica, y los datos crudos, por así decirlo, se analizan y ya empiezan a tener algunos datos mucho más limpios para los trabajos de publicación, la identificación de genes, entre otros. Uno de los temas de éxito por la cual esta plataforma es muy interesante es que tiene la capacidad de poder responder, de que su mecanismo de trabajo puede funcionar perfectamente a las condiciones ambientales distintas que existen en el Perú. En este caso, estos equipos han sido probados tanto a nivel de costa y de sierra, en la zona de Cusco y de Puno, en dos universidades distintas, en la San Antonio de Abad de Cusco y también en la Universidad Nacional del Altiplano, donde se realizaron análisis o estudios de metagenómica, comprobando que los resultados y las métricas que se realizan a nivel de costa y a nivel de Cusco y Puno son las mismas. Es así que Illumina en el año 2019 publica en su página web que estos equipos, si bien es cierto, han estado desarrollados para condiciones de costa a nivel del mar, también funcionan de la misma manera bajo las condiciones de altiplano. Otra de las plataformas con las cuales cuenta GenLab son las plataformas automatizadas. ¿En qué consisten estas plataformas automatizadas? Y que gran parte de las publicaciones se presentan. Existen sistemas de automatización que permiten las extracciones de los ácidos nucleicos a gran escala. Por ejemplo, un caso típico en el caso de pandemia, se tenía la necesidad de realizar extracciones de RNA de ácidos nucleicos a gran escala y en corto tiempo, y que puedan ser diagnosticados los pacientes de una manera mucho más rápida y efectiva. Es así que este equipo, llamado Octopure, te permite la extracción de los ácidos nucleicos, tanto DNA o RNA,
en menos de 30 a 40 minutos, dependiendo del protocolo, y también te permite la extracción de ácidos nucleicos de más de 4.000 muestras por día. Pero para tener este equipo de extracción de ácidos nucleicos también es necesario tener un equipo que permita la detección de los pacientes con estos casos, como es en el caso de COVID, por poner un ejemplo, es que tiene un equipo PAR, que este es un equipo llamado IntelliCube que permite la detección a gran escala con un volumen mínimo de 2 microlitros por reacción. Si podemos decir trabajos de qPCR o de detección de patógenos, gran parte de los protocolos indican que se tiene que trabajar con un volumen de reacción de 30 microlitros, 25 microlitros. Pero este equipo solamente funciona con 2 microlitros de master mix. Si nosotros hacemos una división clásica de 30 microlitros entre 2, estamos reduciendo el volumen de reacción 15 veces. Y si nosotros eso lo multiplicamos por costo-beneficio, obviamente que este equipo podría funcionar perfectamente para cualquier tipo de diagnóstico de enfermedades. Si bien es cierto, lo estoy poniendo en un plano de salud y el tema de esta presentación está netamente ligado a mejoramiento genético, la ventaja de este equipo es que también te permite detectar SNPs a gran escala. Y para ser más sincero, el sistema de detección utiliza un rollo y como pueden ver ustedes, en cada uno de estos huequitos que ustedes observan es donde se desarrollan las reacciones, donde se incorporan solamente 2 microlitros de volumen de reacción. Y este rollo equivalen a 400 placas de PCR de 96. Por lo tanto, es un sistema muy eficiente para la detección tanto de enfermedades de patógenos como para también el genotipaje a través de los marcadores SNPs. Asociado a este sistema, también contamos con reactivos para la extracción de dos socios estratégicos que es CIMO y también Biosearch Technology. Dentro de los trabajos, ya entrándome netamente al área vegetal, es importante que las muestras biológicas en un proceso de investigación sean debidamente colectadas, registradas, almacenadas para sus posteriores trabajos de extracción de ácidos nucleicos. Muchas veces los investigadores realizan incursiones a las zonas de selva, por ejemplo, si están trabajando con especies vegetales o si están trabajando con cultivos, colectan las hojas, ¿sí? O en su defecto colectan los tubérculos si son especies que son autógamas, que tienen un sistema de propagación vegetativa, colectan las hojas y muchas veces estos investigadores lo que hacen, colocan las muestras en un medio frío y lo transportan hasta el laboratorio para posteriormente realizar las extracciones de ácidos nucleicos. En la actualidad, si bien es cierto, esa es una metodología que ha funcionado muy bien, pero en algunos casos sucede que las muestras empiezan a incrementar el contenido de polifenoles que afectan en el proceso de extracción de los ácidos nucleicos. Y cuando sucede este proceso de incremento de polifenoles dentro del proceso de extracción, muchas veces se pierden el DNA, porque en el proceso de barrido los polifenoles arrastran consigo los ácidos nucleicos. Y existe un sistema llamado BioArc, y en este sistema te permite colectar la muestra a través de un disco de ADN, de un disco de tejido vegetal, y se puede almacenar en estas placas de 96 que son de 2 mililitros de volumen, y se colocan una sílica especial, y con esto se sella netamente y se lleva al laboratorio para los procesos de extracción. ¿Qué te genera esto? Que cuando uno realice los trabajos de extracción de ácidos nucleicos, pueda uno tener
ADN de buena calidad, de buena cantidad, para los siguientes trabajos de investigación, ya sea genotipado por microsatélites, genotipado por FLP, genotipado por SNPs, o trabajos de NGS por secuenciamiento de GBS, entre otras. Ok, netamente en esta parte vamos a hablar un poco de lo que es la introducción al mejoramiento genético y de qué manera la biología molecular se ingresa a estos tipos de metodologías. Los trabajos de mejoramiento genético vienen desde mucho tiempo. Existen ya metodologías propiamente dichas para desarrollo de nuevas variedades en los diferentes programas, en los diferentes cultivos, pero muchas veces los investigadores no entran a esta tecnología porque es muy dificultoso, no entienden. Gran parte de los investigadores están orientados al tema agronómico y desconocen a veces los temas de biología molecular, lo cual es un nicho muy importante para los investigadores, en este caso los biólogos, que puedan insertarse a estos temas. Es por eso que resalto la presentación anterior, donde indicaba que es importante la interacción de investigadores de las diferentes disciplinas. En un cultivo es importante saber qué carácter es el que uno tiene que mejorar. Muchas veces, muchos de los investigadores tratan de indicar que ellos necesitan tener un material que tenga una muy buena calidad nutricional, con muy buen rendimiento de kilogramos por hectárea, que puedan ser resistentes a enfermedades, que puedan ser tolerantes a eventos climatológicos como sequía, heladas, incremento de temperatura, entre otras. Ese concepto de material que uno desea tener es el famoso concepto denominado idiotipo. Es el material o el cultivar o la especie que tiene uno que tiene un investigador para poder decir este es el material ideal para un programa de mejoramiento. En la actualidad, estos conceptos de idiotipo vienen cambiándose. ¿Por qué? Porque hasta hace unos 10 años los conceptos de productividad eran los más clásicos que se estaban manejando. Pero en la actualidad se están desarrollando otros conceptos con respecto al alto contenido nutricional, con mayor contenido de polifenoles o de antocianinas en otros casos. Como por ejemplo hace poco el Centro Internacional de la Papa ha publicado una variedad de papa con alto contenido de fierro. También el Instituto Nacional de Innovación Agraria ha publicado y han liberado variedades con esas características. Entonces, estas tendencias están cambiando poco a poco, pero para el bien del público consumidor. Hasta hace unos años no se conocía el tema de metales, de la acumulación de metales pesados en la agricultura. Es así que en el 2014 la Comunidad Europea bloqueó la producción, bloqueó el chocolate con altos contenidos de cadmio, 0.5 partes por millón. Ellos empezaban a rechazar los lotes de producción de cadmio, de chocolate. En la actualidad se ha visto que existen algunas herramientas genómicas que permitan identificar algunos genes que son de importancia para poder regular o reducir el contenido de metales pesados a nivel de grano. Y voy a presentar un caso posterior que ya esos genes lo están asociando al contenido de cadmio y están postulando ya trabajos de más de avanzada como es el CRISPR-Cas. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que los trabajos de mejoramiento genético asociado a la parte genómica, asociado también a los trabajos de CRISPR-Cas, empiezan a
unirse, a entablarse para desarrollar estas nuevas variedades, desde un punto de desarrollo tecnológico o en su defecto desde el punto de vista de investigación básica. En este ejemplo, en esta imagen he querido colocar el grano de quinoa, una planta de quinoa, donde se ve a una agricultora. Esta señora le llaman la dama de la quinoa porque cultiva la quinoa a más de 4.500, 4.600 metros sobre el nivel del mar y fue la dama más representativa en el Año Internacional de la Quinoa en el año 2013. Y ella cada campaña, la campaña en la sierra es de agosto a julio de cada año, ella va seleccionando sus materiales por los caracteres que ella cree que es conveniente para el mercado. Se cogió algunos materiales de estos pobladores y se empezaron a realizar testeos, evaluaciones de la respuesta de la quinoa a eventos climatológicos como el déficit hídrico o la llamada sequía. No sé si ustedes han escuchado que en los últimos días en un canal de televisión está informa, alerta niño, eventos de cambio climático y están anunciando que en los próximos ciclos o años la reducción de agua va a ser muy drástica, tanto a nivel de la costa y de la sierra. Y eso es cierto. Desde hace 20 años esta información ya se tenía esta información, pero es necesario también tener información acerca de los cultivos, si es que los cultivos van a poder tolerar a estos eventos climatológicos como la falta de agua y si es que va a producir grano. Y si es que va a producir grano, ¿va a ser la misma cantidad? ¿Se va a ver reducido o se va a ver disminuido? ¿Y eso con qué objetivo? Poder identificar materiales que puedan ser tolerantes a sequía, tolerantes a eventos climatológicos o al déficit hídrico. Y en este ensayo, que fue en un proyecto de NELINIA, se logró identificar algunos materiales que sí pueden ser susceptibles a eventos como sequía, pero también se encontraban algunos materiales que no tenían esa respuesta. Entonces, esa respuesta de susceptibilidad a esa sequía. Entonces, se podría uno postular a algunos trabajos de investigación viendo, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué factor genético está sucediendo acá? Si es un evento de expresión de genes, se podría realizar trabajos de transcriptómica. Si estos trabajos de transcriptómica están asociados a la acumulación de grano, a la producción de grano o a la floración. Y que también hay que tener cuidado que estos ensayos de sequía o de déficit hídrico es importante saber en qué punto del desarrollo fenológico del cultivo uno tiene que implementarlo. En este caso, por efectos por interés de la investigación, es que nosotros iniciamos los procesos de sequía al inicio de la floración. Y gran parte de las publicaciones científicas abordan este tema. Ok, desarrollamos los eventos de sequía al inicio de la floración en estado vegetativo o en estado intermedio de la floración. Gran parte de los investigadores sostienen que al inicio de la floración es importante evaluar si los materiales son tolerantes o susceptibles. ¿Y eso es por qué? Porque existen dos mecanismos en los cuales los cultivos uno de ellos es escapar de ese evento de sequía, ¿ok? Y a eso le llaman evasión, ¿ok? Y ese mecanismo que tienen ellos es que la planta empieza, una vez que ha sucedido la fecundación, ¿ok? Empieza a llenar de nutrientes para la producción de grano, ¿ok? Ese es un proceso llamado evasión. Lo segundo es que la planta empieza a perder follaje y toda la capacidad, toda la energía
hace para que la planta siga desarrollando mayor contenido de granos. ¿Okay? Uno es evasión y otro es escape. ¿Okay? En el escape es algo muy interesante aquí, es que la planta, si la planta, digamos, uno desarrolla el proceso de inducción a sequía a los 38 días, ¿ok? Existen algunas variedades que pueden florear, pueden iniciar su floración a los 30 días. Esa capacidad es escape, ¿sí? Es buscar un mecanismo en el cual el cultivo, la planta, puede evadir, escapar de esa condición climatológica para desarrollar su proceso. Llegan 8 días y en 8 días muchas funciones biológicas de la planta están funcionando y aceleran el proceso de llenado de grano. ¿Sí? Entonces, este experimento trataba de ver estos dos mecanismos de evasión y de escape para posteriormente realizar trabajos de transcriptómica. Posteriormente, en una publicación con análisis de transcriptómica, se llegó a identificar que existían algunos genes asociados a la producción de grano y a la misma vez al proceso de floración. Ok, puse un poco de panorama en el tema de mejoramiento utilizando las herramientas genéticas, utilizando transcriptómica, viendo los temas de idiotipo, okay, con respecto a cuál es la planta ideal dentro de un proceso de mejoramiento genético. Les comentaba también que dentro del mejoramiento genético existen metodologías propiamente ya estandarizadas. ¿Okay? En la gráfica de la izquierda podemos ver un proceso de mejoramiento genético clásico, donde se puede desarrollar una variedad dependiendo de la especie entre 10 a 12 años. Y es por eso que el desarrollo de las variedades en el Perú toman ese tiempo. Y es más, si son especies nuevas, como por ejemplo las razas de cuyes, toman 30 años. Entonces, pero, por ejemplo, acá tenemos un programa de selección de la Universidad de Colorado, okay, donde permiten desarrollar donde estos programas de mejoramiento a través de un proceso de duplicación de genomas, de desarrollo de dobles haploides, okay, hacer trabajos de selección recurrente, de introgresión, van reduciendo los grupos poblacionales y van obteniéndose nuevas variedades que pueden desarrollarse en no más de 4 o 6 años. Esa es una de las grandes ventajas, introduciendo nuevas tecnologías dentro del mejoramiento genético vegetal. Y esto es un tema de competitividad a nivel nacional y a nivel mundial. Existe un artículo que habla de la predicción genómica, que es aquí en Nature Genetics, y habla principalmente de los marcadores de selección asistida. ¿Qué cosas son los marcadores de selección asistida? Por ejemplo, son marcadores que estén asociados a un carácter genético y que pueda ser seguido, pueda ser evaluado dentro de los procesos de cruzamiento en las poblaciones. Y esto permite la identificación de individuos que tengan este carácter. Se van seleccionando, se van realizando las retrocruzas y se van fijando algunos caracteres de interés. Eso de allí es marcadores de selección asistida. El artículo aborda que es importante desarrollar más trabajos de selección asistida con técnicas modernas para tener una ganancia genética. Desde el punto de vista agronómico, la ganancia genética es un valor de covarianza, donde incorporan que cada proceso de recombinación o de cruzamiento va generándose un valor. Y este valor, que es el valor de la heredabilidad o la covarianza, si va llegando a un valor de 1, que tienda a 1,
van indicando que este carácter se ha fijado completamente. Y al fijarse completamente está listo para ser liberado como una nueva variedad. Pero esta ganancia genética de los diferentes materiales es necesario que vaya incrementándose este valor año tras año para obtener nuevas variedades. Y es así que es necesario que año tras año se vaya ganando para tener trabajos de selección genómica. Existe una publicación que señalan que para el 2050 la población humana va a llegar a más de 9.000 millones de personas. Y aquí viene la contradicción. Esta cantidad de personas van a tener que disponer de alimentos para poder subsistir. La pregunta es, ¿vamos a tener la misma capacidad de respuesta en alimentos para poder alimentar a tantas personas? Entonces, lo que el artículo aborda es que es necesario incorporar nuevas tecnologías para el desarrollo de nuevas variedades con una mejor ganancia genética. Y es así que los trabajos de mejoramiento genético en la actualidad están abordando netamente en la evaluación de los bancos de germoplasma y también de los trabajos de mejoramiento genético, colectar la máxima variabilidad genética para el desarrollo de nuevas variedades y en cada etapa de este proceso tener este valor de ganancia genética bien testeado dentro de las poblaciones para no tener ningún error dentro del proceso de mejoramiento. Y a la misma vez es importante tener los recursos que te permita tener plataformas para evaluaciones de germoplasma, tener expertos en biología molecular, en la parte genómica, tener la infraestructura necesaria y los servicios de distribución de los materiales. ¿Por qué? Porque para desarrollar variedades es importante que esta variedad, que una papa, por ejemplo, la única, que es una variedad que se ha liberado en la Universidad Nacional de Ica, ponemos un ejemplo, la única, tenga la misma capacidad de respuesta y de productividad en diferentes ambientes geográficos, como por ejemplo la zona sur del país de Ica, la zona de Arequipa, la zona de Tacna, que tengan esa misma respuesta. Entonces es necesario que estos materiales tengan la misma capacidad de respuesta a los diferentes ambientes geográficos. Y para eso es necesario también un proceso de distribución de materiales o de germoplasma. Ok, hemos hablado la importancia de los trabajos de mejoramiento genómico, cómo es que se debe de incorporar la ganancia genética dentro de los programas de mejoramiento, que es importante el empleo de los germoplasmas y de los materiales en proceso de mejoramiento, tomando también la importancia de tener información adecuada para tener resultados mucho más óptimos y poder reducir en corto tiempo, en no más de 5 o 6 años, el desarrollo de nuevas variedades. Y quiero incorporar este término denominado SNPs. Gran parte de las personas del público conocen. Es simplemente la variación de un nucleótido dentro de una posición específica de un gen. Si nosotros empezamos a evaluar, a secuenciar diferentes individuos dentro de una población, y tenemos un nivel de cobertura, por ejemplo, de 10 individuos, este es un ejemplo, nosotros vamos a tener una variación dentro de esta secuencia de nuestro gen con una variación de adenina por guanina, ¿sí? Y esta información, si nosotros evaluamos en un cultivo o en su defecto en animales, podemos tener subpoblaciones con los diferentes caracteres. Por ejemplo, una frecuencia de los alelos de adenina o una frecuencia de los
alelos de guanina-guanina o en su defecto de un carácter adenina-guanina. Esto de aquí nos permite separar subpoblaciones. Pero ¿y qué pasa si solamente estamos evaluando un SNP? Ahora, imaginémonos si empezamos a evaluar 2 SNPs. Aquí empezamos a ver que existen una subvariación dentro de una población y podemos realizar los trabajos de separación, de segregación dentro de los materiales. Es así que se desarrollan los trabajos de mejoramiento genético actual, evaluando los SNPs dentro de una población de estudio. ¿Sí? Hasta aquí, no sé si se entiende. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Continúo. Ok, ya hemos hablado de mejoramiento, ya hemos hablado de idiotipo, hemos hablado de los SNPs y ahora la pregunta es, ¿cómo se obtienen los SNPs? Ok, existen diferentes metodologías, de las cuales voy a hablar algunas de ellas, pero de manera general voy a tratar de explicarles en esta gráfica. Aquí nosotros podemos desarrollar diferentes estrategias. Una de ellas son estrategias a través de PCR multiplex. Otra es a través de secuenciamiento con las tecnologías de secuenciamiento por síntesis, por Illumina, o también secuenciar todo un genoma. Ok, cuando uno no conoce un genoma, no conoce una especie, por así decirlo, o tiene muy poca información genética de la especie, dependiendo de los fondos, puede uno entrar al tipo de investigación más básica realizando secuenciamiento de todo el genoma. Y para ello existe una técnica llamada Whole Genome Sequencing. Existe otra técnica que es reduccionista, que es la denominada Genotyping by Sequencing. Me estaba olvidando. En Whole Genome Sequencing es un secuenciamiento de alta profundidad, ¿ok? Y por lo general se realizan 4 o 5 individuos dentro de una población. La otra técnica denominada GBS, Genotyping by Sequencing, es una técnica que te permite, es una técnica reduccionista que te permite evaluar no solo 5 individuos, sino te permite evaluar 100, 200 individuos. La gran ventaja es que tú puedes tener un análisis mucho más profundo acerca de la diversidad genética de una población. Pero si también no tenemos muchos recursos, porque también implica un tema de costos, se puede realizar un secuenciamiento de muy baja profundidad, con una profundidad de 10x, y esa técnica se denomina SkinSeq. Estas 3 técnicas nos permiten realizar trabajos para identificación, descubrimiento de nuevos SNPs. También realizar trabajos de GWAS, que más adelante les voy a explicar. Una vez, y te permite identificar marcadores SNPs de hasta 100.000 marcadores SNPs. Es una técnica muy potente. La siguiente estrategia es reducir un poco la cantidad de SNPs, ¿ok? Y para ello, dependiendo del tipo de trabajo, ya sea de selección genómica o análisis de parentaje, uno realiza los trabajos llamados Target GBS. En la actualidad existe una técnica llamada FlexSeq, que más adelante les voy a explicar. Con esta información, con estas metodologías, lo que uno hace es reducir la cantidad de marcadores SNPs y poder incrementar el número de individuos dentro del proceso de investigación. Ya hemos empezado a reducir el número de marcadores y estamos empezando a incrementar el número de individuos. Una vez que ya hemos identificado algunos de los marcadores de interés, como por ejemplo en este caso que tengo 2 marcadores, ¿okay? Los costos de genotipaje dentro de una población
es mucho más accesible. Y es más, se pueden hacer dentro del laboratorio con un equipo como un termociclador en tiempo real, ¿ok? Mediante un sistema de detección por fluorescencia. Y es así que se pueden utilizar las técnicas de qPCR. Se reducen las cantidades de marcadores SNPs, pero se incrementa el número de muestras de análisis dentro de una población. Y para ello existe una tecnología que me he olvidado de colocar acá, que se llama CASP, que es PCR de alelos competitivos, que más adelante les voy a explicar. Dentro de los programas de selección asistida, existen, voy a retroceder una diapositiva, dentro de este grupo de marcadores es importante saber las cantidades de marcadores SNPs que uno va a generar y cómo se desarrollan. Esta gráfica nos permite identificar, por ejemplo, Whole Genome Sequencing, cuántos marcadores uno puede obtener y para qué tipo de trabajos. Como por ejemplo, Whole Genome Sequencing y las técnicas de captura de marcadores SNPs están alrededor de 1000 hasta 400.000 marcadores. Y nos permite para el descubrimiento dentro de los procesos de pre-breeding, caracterizar germoplasma y realizar trabajos de GWAS. Y estos trabajos de GWAS no necesariamente se pueden desarrollar bajo estas técnicas, sino que también se puede utilizar GWAS con un FlexSeq de alrededor de 45.000 marcadores SNPs. Y en el tope, en la pirámide, podemos realizar marcadores Cas con desde 1 hasta 192 marcadores. Y esto sirve para realizar trabajos de genotipaje de alta producción, predicción genómica, identificación de parentaje y otros análisis que más adelante les voy a explicar. Ok, hablamos de las técnicas de genotipaje, que una de ellas es Genotyping by Sequencing. La técnica es reduccionista, nos permite realizar la digestión del genoma a través de un proceso denominado fragmentación. Posteriormente se van a incorporar unos adaptadores y unos índices donde luego se van a amplificar mediante un proceso de PCR para desarrollo de las librerías y luego se van a seleccionar por sus tamaños y luego se va a realizar un proceso de secuenciamiento en un secuenciador genómico y vamos a tener una gran cantidad de información. Como ya les comenté, estas técnicas te permiten identificar marcadores SNPs, identificar algunas regiones que se denominan QTLs, permite evaluar la diversidad genómica, realizar los trabajos de GWAS, realizar trabajos de filogenia, entre otras. Esta técnica, GWAS, denominada Asociación por Mapeo de Genomas, es una técnica muy interesante. Y para ello es necesario caracterizar un germoplasma. ¿A qué me refiero con caracterizar germoplasma? Por ejemplo, si nosotros tenemos un cultivo X, por ejemplo quinoa, tenemos su contenido de antocianina a nivel de hojas, el contenido de proteínas, sus contenidos de aminoácidos, toda esa información de tipo cuantitativa se va registrando en una base de datos de accesión por accesión. Y lo que trata la técnica de GWAS es asociar esos caracteres fenotípicos cuantitativos con los caracteres genéticos. Y lo que intenta a través de ciertos programas es encontrar la correlación de un marcador genético, como es un SNP, con el carácter fenotípico. Y y se desarrolla una gráfica. En esta gráfica lo que trata de explicar aquí
los diferentes colores están representando a un cromosoma y estos puntos que se encuentran en cada uno de los cromosomas son los diferentes marcadores SNPs. Existe un índice llamado el índice de Bonferroni, que por lo general es un valor de 4. Valores por encima del valor de, marcadores de SNPs por encima de 4 están netamente ligados a un carácter fenotípico. En este caso, para el ejemplo que les estaba explicando, de contenido de aminoácidos, por ejemplo, podría estar ligado a que existe en el cromosoma 10 está asociado a un carácter de aminoácidos. Es así que se empiezan a asociar los caracteres fenotípicos con los caracteres genéticos. Y para ello, si bien es cierto, las matemáticas es un poco complicada, pero también existen programas que ayudan a ello. Pero solamente para explicarles aquí que para desarrollar estos tipos de técnicas es necesario trabajar con diferentes modelos. Así como en la presentación anterior trabajaron con modelos in vivo, in vitro, en este caso se trabajan con dos o tres modelos. Un modelo denominado modelo lineal general, donde utilizan la covarianza de los marcadores SNPs y también la información de la estructura poblacional y de los análisis de PSA. Y con eso empiezan a tener cierta información de la asociación de los marcadores SNPs con los caracteres fenotípicos. Cuando existen discrepancias con respecto a la asociación del marcador genético con el carácter fenotípico, incorporan otra variable más llamada el kinship, o es el efecto del parentaje, de la asociación que pueda tener los marcadores dentro de las poblaciones, y con eso se desarrolla un modelo lineal mixto. Existe un programa llamado Tassel que tiene ejemplos dentro de ellas y donde uno puede realizar estas modelaciones y van encontrando algunos marcadores y trabajan con el programa de maíz. Y es muy interesante, yo les invito a que puedan informarse con respecto a esta información y más adelante podrían estar incorporándose ustedes como investigadores manejando estas técnicas para la selección de marcadores de selección asistida. Otra de las técnicas llamada es la técnica de FlexSeq. Esta técnica es el desarrollo de de primers específicos para una región de interés. Se desarrollan estos primers, ¿sí? Y luego se realizan las amplificaciones. Estos primers presentan un marcaje llamado índices y luego se realizan los secuenciamientos a través de un equipo un NextSeq 550 o un MiniSeq, ¿ok? Y se obtienen las secuencias nucleotídicas. Y una vez que tiene la información de la información de los nucleótidos en una secuencia, se van registrando valores de 0, 1 y 2. Estos valores de 0, 1 y 2 están asociados a los caracteres de homocigosis o heterocigosis. Si es 1, es un carácter de homocigosis, por ejemplo, AA, en una posición específica, ¿ok? Porque la técnica te permite diferenciar eso. 0 es que no existe variación nucleotídica o existe una pérdida de información de nucleótido en ella, o 2 que existe una variación heterocigótica. Y con eso se empiezan a realizar los trabajos dentro del parentaje en animales, en el diagnóstico, en la selección genómica, tanto animal o vegetal. Cabe resaltar que en esta técnica existen 3 tipos de términos que uno debemos de tener en consideración cuando uno quiere realizar estos tipos de análisis. Uno es un secuenciamiento de baja profundidad, secuenciamiento de mediana profundidad y un secuenciamiento de alta profundidad. Un secuenciamiento de baja profundidad, estamos hablando alrededor de 5.000 marcadores SNPs,
¿ok? La detección de 5.000 marcadores SNPs. Cuando hablamos de secuenciamiento de mediana profundidad, estamos hablando hasta 10.000 marcadores SNPs. Y de alta profundidad podemos hablar hasta 30.000, 40.000 marcadores SNPs, ¿sí? Entonces, cuando uno solicita también los servicios de secuenciamiento, muchas veces las casas comerciales no les dan esa información, pero ustedes, y eso también está asociado a los costos, ¿no? Entonces es importante también que puedan saber, no, yo necesito una información de alta profundidad, de mediana profundidad o de baja profundidad, ¿no? ¿De qué depende? Depende también del proyecto que uno tiene, depende de la información que tienen a primera vista de su germoplasma, de sus materiales, netamente. Ok, la otra técnica es denominada CASP. Esta técnica, denominada, la abreviatura es CASP, que es PCR de alelos competitivos, es netamente, si nosotros tenemos un ejemplo, si mi brazo fuera un gen y en la parte de mi muñeca está la variación nucleotídica de interés, lo que realizo es el secuenciamiento de primers, 2 primers forwards, ¿ok? Y un primer reversa. Y en los forwards le incorporo un agente fluoróforo y este agente fluoróforo está en función al tipo de nucleótido que va a detectar en esa variación. Cuando uno realiza el PCR, lo que va a hacer es que el fluoróforo también va a empezar a sobreexpresarse o va a incorporarse dentro de la secuencia y se puede cuantificar a través de un termociclador convencional, un termociclador en tiempo real, ¿ok? Que se pueden tener en los laboratorios. O en su defecto que se puede cuantificar en un termociclador en tiempo real de alta performance. Existen 2 tipos de tecnologías CASP, un CASP on demand y un CASP by sequencing. El CASP by sequencing es una estrategia que el investigador indica, yo quiero que me desarrolles este marcador CASP, ¿ok? Y nosotros les proporcionamos el marcador CASP, no hay ningún problema. Y la técnica de CASP on demand es prácticamente lo mismo, pero aquí es que nosotros le solicitamos muestras de ADN o tejido vegetal para validar el marcador CASP. Y cuando se realiza un tema de validación, usted tiene ya netamente un certificado de validación de este tipo de marcador, con lo cual le puede servir para publicaciones posteriores o evaluaciones de sus materiales, de su germoplasma. Bueno, hasta aquí es alguna de las metodologías asociadas al mejoramiento genético con herramientas genómicas. Vamos a hablar aquí a unas experiencias de algunas investigaciones realizadas, como por ejemplo en palma aceitera, en el Perú. Voy a hablar específicamente de un proyecto de Indonesia en una plantación llamada Sime Darby. La palma aceitera es una especie que se desarrolla en selva, como también sucede acá en el Perú, y también existen palmas aceiteras acá en el Perú. Es una especie que demanda una gran cantidad de área y muchas veces dentro de los individuos, dentro de la población, no tienen muy buena cantidad, no tienen un buen contenido de aceites, o de repente las plantas o los individuos no tienen ese componente genético o no producen gran cantidad de sus granos, ¿sí? Entonces, en este proyecto lo que se trató fue secuenciar los genomas de las de 130 a 140 individuos, identificando marcadores que estén asociados a la producción de óleo, ¿okay?, de los aceites de la palma aceitera. ¿Con qué objetivo? Identificar cuáles son los individuos que tengan el mejor performance genético para luego
entrar a un programa de multiplicación clonal e incorporar a las plantaciones de St. Darby. Cabe mencionar que cada 30 años es necesario la renovación de las palmas aceiteras. Entonces, si uno continuaba con el mismo manejo de estas plantaciones, iban a tener una pérdida en su producción. Y lo que hicieron los especialistas en este trabajo de investigación es utilizar las herramientas genómicas para seleccionar cuáles son los mejores materiales, multiplicarlas y posteriormente incorporarlas dentro de las plantaciones. Con lo cual, ¿qué se obtuvo? Se obtuvo que se secuenciaron 132 genomas, se identificaron 200.000 SNPs y 100 de ellos han estado ligados al carácter de los aceites, del óleo. Y eso es desde el punto de investigación, pero desde el punto de vista económico y de sostenibilidad de un proyecto de esta envergadura, obtuvieron más de 62 millones de dólares. 62 millones de toneladas de producción, se mejoró la productividad y se logró incrementar la productividad sin el incremento de áreas de plantaciones y tampoco sin deforestar mucho más la selva, lo cual es un proyecto muy exitoso. Otro de los casos que es importante, a través de un socio estratégico que es LGC Biosearch, el CIAR, el Grupo Consultivo Internacional para la Investigación Agrícola, como es el Centro Internacional de la Papa o el CIMIT o el Centro Internacional de Agricultura Tropical, aplicaron a los fondos de la Fundación Melissa y Bill Gates para desarrollar un proyecto en el África que implica acelerar los programas de mejoramiento en 13 cultivos o en 13 especies de importancia económica para ellos. En este caso, se desarrolló trabajos de mejoramiento en el cultivo de maíz, donde pudieron desarrollar más de 1.250 marcadores de SNPs con caracteres específicos. Y estas plataformas CAS, esta plataforma CAS se ha incorporado en más de 350 proyectos de investigación en el CIMIT, y la gran ventaja es que estas plataformas son de acceso libre para que puedan incorporarse los otros investigadores y evaluar sus materiales de mejoramiento genético, no solamente del CIMIT, sino a nivel mundial. Otro tipo de análisis con marcadores CAS es el uso eficiente de nitrógeno. Y este tema, y principalmente en los suelos de la selva. Los suelos de la selva tienen menor cantidad de nitrógeno y su respuesta al uso eficiente de nitrógeno está asociado con la parte fisiológica. Y se han logrado identificar marcadores CAS que puedan evaluar estos materiales con mejor capacidad de asimilación de nitrógeno, y esto genera mayor productividad. O en su defecto, también se han podido identificar marcadores que están asociados al contenido de aluminio. Y el contenido de aluminio es un problema de metales pesados en la selva de todo el mundo y también en la selva del Perú, como es el problema de cadmio en el Perú. Y se ha logrado identificar un marcador que está asociado a un QTL que permite identificar cuáles son los materiales con menor capacidad de asimilación de aluminio y cuáles son los materiales de mayor contenido de aluminio dentro de los materiales de evaluación. Esta es una publicación con respecto al desarrollo de marcadores genéticos en camote. Se ha evaluado más de 330 materiales del Perú y otros materiales del África utilizando una tecnología denominada DART, que son marcadores SNPs, que es una metodología reduccionista de la misma manera de los GBS. Es prácticamente un array de SNPs
Y con eso empiezan a evaluar los marcadores de toda una población de más de 662 individuos, donde han identificado la diversidad genética de estos materiales y a la misma vez han podido reducir de estos 10.000 marcadores, ya por así decirlo, de 10.000 marcadores SNPs, han logrado reducir marcadores que te permitan discriminar grupos genéticos de 10.000 hasta 30 marcadores SNPs que nos permita diferenciar los grupos poblacionales. A la misma vez, han encontrado de estos 36 marcadores SNPs, aquí podemos observar cómo se realizan las anotaciones y cómo es que uno puede solicitar la síntesis de los marcadores Cas para posteriores estudios. Asimismo, esta publicación concluye de que dentro de este grupo de los 9.670 marcadores SNPs han logrado identificar 6 marcadores genéticos asociados a la calidad del tubérculo, ¿sí? O sea, puede ser contenido de antocianinas, mayor contenido de materia seca, de almidón, entre otras características. Esta investigación tiene que ver con el desarrollo de marcadores Cas, ¿ok?, en una población de papa, ¿ok?, y principalmente este trabajo de investigación ha sido un trabajo de selección de más de 10.000 materiales del Centro Internacional de la Papa, donde han realizado un trabajo de identificación de marcadores SNPs con la finalidad de encontrar marcadores de resistencia asociado a 2 enfermedades que son de impacto en la agricultura a nivel mundial y también en el Perú, como por ejemplo Phytophthora infestans, que es la rancha, y una enfermedad viral llamada PBY, que es necesario evaluar estos materiales dentro de los bancos de germoplasma para poder realizar trabajos de mejoramiento genético y de segregación dentro de los materiales. Es así que ellos han identificado 2 marcadores que están asociados a la rancha y 2 marcadores que también están asociados a la resistencia al PBY. También nos indican que esta es la variación nucleotídica que se puedan encontrar. Ya en la publicación nos indica que la timina está asociada a la resistencia y la adenina está asociada a la susceptibilidad dentro de sus poblaciones de estudio. Y también indican la ubicación de estos marcadores que se encuentran en el cromosoma 9 y también en el cromosoma 11 respectivamente. Para ya culminar y que no sea tan larga la presentación, creo que me faltan pocos minutos, si es que no me equivoco. Esta es una publicación acerca del desarrollo de marcadores GWAS para identificar la baja tolerancia al cadmio en el cultivo de arroz. Lo que hicieron los investigadores, de una manera muy general, existen 2 tipos de arroz, un japónica o un índica. Y esos arroces se consumen a nivel mundial. ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores? Evaluaron un grupo de materiales del Banco de Germoplasma, del IRRI, del Instituto Internacional de Arroz, en un campo con metal pesado, que es el cadmio, la cual no es con sales de cadmio, sino que es contaminado de manera natural, por así decirlo, que existen suelos que se encuentran contaminados con cadmio. Expusieron las diferentes accesiones y evaluaron el contenido de cadmio a nivel de grano mediante un equipo llamado ICP óptico. Determinaron el contenido de cadmio en las diferentes accesiones y esta es la gráfica que obtuvieron. ¿Qué es lo que se observa aquí? Que existen algunos materiales con un alto contenido de cadmio, pero también existen algunos materiales que tienen bajo contenido de cadmio.
una gran cantidad de individuos con bajo contenido de cadmio y una gran cantidad de individuos que tienen con mayor contenido de cadmio. Y esta variación de cadmio está asociado también al tipo de arroz. En este caso es Japónica e Índica. Japónica tenía menor contenido de cadmio. Y dentro de Japónica existen dos subvariantes, una Japónica tropical y una Japónica temperada. Y dentro de la comparación de estas dos, la Japónica temperada es la que tenía menor contenido de cadmio. Ok, hasta ahí tenemos toda la parte agronómica. La pregunta es, ¿guarda una relación genética la acumulación de cadmio guarda una relación genética con la acumulación de cadmio? La publicación señala que sí. Y es así, bueno, como antecedente. Anteriormente, años anteriores, publicaron que existían dos marcadores SNPs que estaban asociados a la baja acumulación de cadmio, que es un gen llamado OSNARP 1 y 5, bueno, y el 3 también. Pero la publicación señala que no solamente estos marcadores estaban asociados a la acumulación de cadmio, sino que también existe un gen llamado OSNAR2, que es la encargada también de generar esta baja acumulación de cadmio. Y que estas se encontraban principalmente, si vemos esta gráfica que les presenté previamente, existen una gran cantidad de marcadores que se encuentran asociados en los diferentes cromosomas del genoma del arroz. Y principalmente existe en el cromosoma 1 un marcador que está ligado al contenido, a la baja acumulación de cadmio, y en el cromosoma 7 existen tres marcadores que están el HMA3, el NRAMP1 y el NRAMP5. Pero también en esta publicación ellos identificaron que encontraron un marcador gen candidato que es el OSNAR-RAM2, que se encuentra en el cromosoma 3 y es el principal inductor en las yemas para la acumulación de cadmio. Esta es la comparación de este gen del OSNAR2, ¿ok? Identificando que existen variaciones nucleotídicas dentro de los materiales que son bajo acumuladores, dentro de las accesiones que son bajo acumuladores con respecto a las accesiones que son alta acumuladoras de cadmio. Como por ejemplo podemos observar que en esta región existe una pérdida de nucleótidos. Y en otras regiones, como por ejemplo en el SNP2, existen una variación de guanina por citosina. Y en el SNP3 una variación de timina por citosina y en el SNP4 que una variación de guanina por adenina. Con esta información, los autores se propusieron a realizar otros tipos de trabajo, pero ya no desde el punto de vista genómico, sino desde el punto de vista ya de CRISPR-Cas, tratando de ver cuál es la porción que pueda generar esa menor acumulación de cadmio a nivel de grano. Si me permite el público, quiero solamente para dar dos diapositivas más, solamente decirles que hasta la fecha se vienen desarrollando se vienen empleando las herramientas genómicas dentro de los programas de mejoramiento, que existen diferentes técnicas como el GBS, el FlexSec, el CASP, dependiendo de las estrategias que uno desea desarrollar, dependiendo del proyecto que uno desea desarrollar, es que uno puede enfocarse a estos tipos de metodologías, y existen mucho más, y que para los trabajos de mejoramiento genético es importante no perder los recursos genéticos, conservar los recursos genéticos, porque si nos hacemos una idea de qué cosa es un recurso genético, imagínense una campana gaussiana con dos colas, donde en uno de los extremos de la campana gaussiana se encuentran los alelos de importancia
de importancia genómica, de importancia económica dentro del germoplasma que nos pueda permitir a futuro tener mejor calidad de vida. ¿Sí? Aunque es muy abstracto la idea que les estoy diciendo, pero creo que sí me entienden la idea central. Y para terminar, comentarles que GenLab del Perú cada año lanza los incentivos de investigación. Se desarrolló en el 2017, en el 2019, en el 2021, en plena pandemia, y también en este año se han lanzado los incentivos. Los invitamos a que puedan visitar la página web de GenLab. Es muy activa y siempre está dispuesta a realizar trabajos de investigación con estos programas de incentivos. Sin más que decir, y que se acabó la batería, muchas gracias por su atención.